¿Quién es el sujeto del que habla Kant en la Crítica de la Razón Pura? ¿Cómo caracteriza Kant al sujeto de conocimiento? ¿Y qué quiere decir Kant cuando habla de un sujeto trascendental? Por un lado, Kant deja en claro que su obra se ocupa de los sujetos humanos, es decir, las entidades a las que en general nos referimos con palabras como gente, personas o individuos. En la Crítica de la Razón Pura hay numerosas referencias a la razón humana, la mente humana, la naturaleza humana, el alma humana. Por ejemplo, la constatación de que el conocimiento humano incluye juicios puros a priori. Está en B4. La mención de los dos troncos del conocimiento humano, la sensibilidad y el entendimiento. Eso está en A15, B29. La aclaración de que está discutiendo el modo en que los objetos nos son dados en la intuición a, cito, nosotros los humanos, en B33. La referencia al entendimiento humano en B93. La afirmación de que la razón humana es arquitectónica por naturaleza, en A477, B505. La referencia, cito, a la marcha natural de la razón humana, en A586, B614, etc. En todos estos casos y en muchos otros, Kant parece estar investigando el conocimiento de los seres humanos, tal como ellos efectivamente existen en el planeta Tierra. Pero, por otro lado, Kant enfatiza que su proyecto es puramente filosófico y no incluye ni se apoya en una psicología empírica. Es decir, no se basa en un estudio de los seres humanos concretos. Para el filósofo, estudiar el modo en que las personas razonan de hecho, es decir, recurrir a una psicología o a una antropología empíricas, no aportaría ningún dato de interés para los problemas que aborda en esta obra. Por ejemplo, en B78-79 a 54-55, Kant dice que excluye de su estudio a la lógica aplicada, la cual se ocupa de problemas como la atención del sujeto, el origen del error, el estado de duda, los escrúpulos, la convicción, etc. Podemos pensar que incluso Kant consideraría que la investigación empírica contemporánea sobre procesos psicológicos, ¿no? La psicología piagetiana, por ejemplo, o el desarrollo y los hallazgos de la psicología cognitiva o de las neurociencias, serían todos irrelevantes para su proyecto. Además, Kant se aparta activamente y de un modo un poco despectivo de las argumentaciones filosóficas que echan mano de la psicología empírica o hacen, cito, una fisiología del entendimiento humano. Esto está en el prólogo, que sería A9 en numeración romana, o también en A87. O también habla de una especie de fisiología del sentido interno en A347, B405. A esta fisiología la identifica con la obra de John Locke. Entonces, el punto es que el objeto de estudio de Kant no es el sujeto humano concreto, al que podríamos ver como determinado por múltiples factores biológicos, cognitivos, afectivos, emocionales, históricos, culturales. El sujeto kantiano sí es el sujeto humano, pero no considerado en su compleja y rica realidad, sino tomado de un modo abstracto como sujeto que conoce. Más aún, la novedad del planteo de Kant reside en que no le interesa investigar el mecanismo o el funcionamiento del aparato cognitivo, es decir, el modo en que de hecho conocemos el mundo, sino determinar lo que él llama las condiciones de posibilidad del conocimiento humano. Su objetivo es establecer a priori qué capacidades deberían tener los seres humanos para que su conocimiento sea objetivamente válido. Y como parte de la misma investigación filosófica, determinar los límites de este conocimiento. A pesar de este rechazo de la psicología empírica, Kant muchas veces describe cómo los seres humanos conocemos el mundo, tanto en la vida cotidiana como en la investigación científica y filosófica. Por ejemplo, en A376 explica cómo los espejismos de la imaginación, en los sueños, o los yerros de la facultad de juzgar por un engaño de los sentidos, pueden generar representaciones engañosas o falsas. También considera los errores típicos de los filósofos, por ejemplo en A296, B352 o en A384, los modos de pensar y las ilusiones y errores habituales de las personas comunes,
los extravíos de los teólogos, las ilusiones ópticas, etc. Su caracterización de la sensibilidad humana, en particular del rol de la percepción y de la imaginación en los procesos de conocimiento, se basa en experiencias previas del autor y en nociones de sentido común. Es decir, al hablar del conocimiento humano, es inevitable tomar como referencia, en cierta medida, lo que los seres humanos de hecho hacemos. El autor mismo, en más de una ocasión, toma a sus propios procesos de conocimiento como punto de partida para sus reflexiones. Hay una preocupación fáctica, antropológica, por la naturaleza del conocimiento de una especie particular, el Homo sapiens, a la que ilustra con ejemplos cotidianos, por lo tanto empíricos. Algunos académicos, como por ejemplo Dan Robinson, defienden esta lectura antropológica de la filosofía kantiana. Y esta es la interpretación espontánea de muchos lectores que se acercan por primera vez al texto y que suelen plantear preguntas mundanas. Por ejemplo, ¿la descripción kantiana de las facultades humanas se aplica a todos los seres humanos? ¿Las 12 categorías valen para todas las culturas? ¿Están incluidas en la descripción de Kant las personas con problemas de aprendizaje? ¿Quienes sufren un desorden cognitivo poseen entendimiento, poseen razón o no? ¿Kant se refiere solo a los adultos? ¿A partir de qué edad? ¿Qué pasa con los animales? ¿Los animales tienen sensibilidad? ¿Tienen imaginación? ¿Tienen conceptos? ¿Conocen los animales a los objetos? Esta referencia a los seres humanos empíricos no sería problemática en el caso de los filósofos anteriores a Kant, pero la crítica de la razón pura descarta estas referencias ingenuas a los sujetos empíricos e intenta plantear el problema del conocimiento con un abordaje a priori, general y abstracto. Los principales problemas que la crítica de la razón pura se propone resolver conciernen a la validez y a los límites del conocimiento de un sujeto racional, X, siempre que esté dotado de ciertas facultades, independientemente de su cultura, su vida emocional y sus características empíricas concretas. Esta distinción entre el sujeto de conocimiento kantiano y el sujeto empírico de la psicología y la filosofía previas va de la mano de otra distinción entre dos expresiones que aparecen en la obra de Kant: quid iuris, o cuestión de derecho, y quid facti, o cuestión de hecho. Estas expresiones pertenecen originalmente al campo del derecho. Si una persona es acusada de conducir borracha, el proceso judicial deberá ocuparse de ciertos detalles fácticos. Será de interés establecer, por ejemplo, la velocidad a la que se desplazaba el vehículo o el grado de alcohol en sangre del conductor. En su defensa, el acusado podría aceptar los hechos que le imputan, pero cuestionar la legitimidad del juicio. Por ejemplo, podría argumentar que el tribunal en el que se lleva a cabo el proceso no tiene la jurisdicción sobre el territorio donde ocurrió la falta. O bien que el tribunal se ocupa de cuestiones de derecho familiar y por lo tanto no tiene competencia sobre la normativa de tránsito. También podría alegar que se violaron sus derechos fundamentales durante el proceso o que el delito ya prescribió. La distinción entre estas dos cuestiones no se da únicamente en el ámbito jurídico. También en la vida cotidiana, ante una transgresión cualquiera, distinguimos habitualmente entre cómo las cosas son de hecho y las normas que regulan estos hechos. Ahora bien, Kant utiliza las expresiones quid facti y quid iuris metafóricamente, porque no las usa para juzgar la buena o mala conducta de los seres humanos, sino para clasificar las preguntas acerca del conocimiento. De modo abreviado, podríamos decir que, para Kant, las cuestiones de hecho o quid facti son las que se deciden por recurso a la evidencia empírica, en particular estudiando el modo en que los Homo sapiens concretos de hecho adquieren conocimiento. Investigaremos, no sé, si usamos los sentidos para aprender, o si usamos el razonamiento, o si tenemos ideas innatas o no tenemos ideas innatas. Pero por otro lado, las cuestiones de derecho o quid iuris se resuelven por medio de una investigación a priori de los fundamentos, la validez, la objetividad y los límites del conocimiento humano en general. Mientras que las cuestiones de hecho se zanjan por referencia a la experiencia, las cuestiones de derecho se deciden en un ascenso a los principios universales presupuestos por el conocimiento mismo, los principios que lo constituyen, lo legitiman y lo regulan. Decíamos antes que Kant menciona en muchos lugares diversos ejemplos acerca de cómo, de hecho,
piensan y conocen los seres humanos. Tal vez estas referencias son legítimas, porque las cuestiones de derecho nunca son totalmente independientes de las cuestiones de hecho. Ambas están relacionadas. En nuestro ejemplo, la determinación de la falta cometida por el conductor, es decir, el juicio al conductor, depende de un entramado de cuestiones de hecho y de cuestiones de derecho, quid facti y quid iuris. Se debe determinar de qué hecho se trata para decidir qué leyes se aplican. O sea que esta referencia a los hechos no invalida la discusión kantiana del quid iuris. Así podemos entender que si bien Kant a veces describe nuestros procesos cognitivos, siempre se desmarca rápidamente de la psicología empírica. La filosofía crítica trascendental de Kant, en resumen, se ocupa del quid iuris y no del quid facti. En el libro, Kant introduce la distinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho al presentar al lector su intención de realizar una deducción trascendental de las categorías puras del entendimiento. Cito a Kant. Los juristas, cuando hablan de derechos y de pretensiones, distinguen en un proceso jurídico la cuestión acerca de lo que es de derecho, quid iuris, de la cuestión que se refiere al hecho, quid facti, y exigiendo prueba de ambas, llaman a la primera prueba, que tiene que mostrar el derecho o también la pretensión legítima, la deducción. Esto está en A84, B116. ¿Qué está diciendo Kant acá? Bueno, está diciendo que la deducción trascendental es un argumento a favor de nuestro derecho a aplicar las categorías del entendimiento a los fenómenos. Kant subraya que su argumento se refiere a la legitimidad o validez y a la necesidad u obligatoriedad de los conceptos que los humanos usamos para darle forma a nuestra experiencia y no a cómo de hecho funciona nuestro sistema cognitivo o nuestro cerebro. Cito: por eso, llamo a la explicación de la manera en que los conceptos pueden referirse a priori a objetos la deducción trascendental de ellos, y la distingo de la deducción empírica, que muestra la manera como un concepto ha sido adquirido por experiencia y por reflexión sobre ésta, y que por tanto no concierne a la legitimidad, sino al hecho por el cual se ha originado la posesión, dice en A85, B117, párrafo muy importante. Noten que la preocupación de Kant no es explicar nuestra posesión de ciertos conceptos. La posesión de, no sé, del concepto de causalidad se presupone. La preocupación de Kant es justificar nuestro derecho de propiedad sobre este concepto. Kant es un a priorista trascendental y no un innatista. Su punto no es que cada niño humano nace dotado, de hecho, con las 12 categorías del entendimiento, sino que, partiendo de la constatación de que los humanos solemos aplicar estas categorías, es decir, que de hecho las poseemos y que la lógica y los juicios científicos las presuponen, Kant desea demostrar que tenemos derecho a utilizarlas. Kant quiere establecer que los conceptos de la razón son legítimamente aplicables al mundo objetivo. A la vez, el apriorismo trascendental es compatible con un empirismo antropológico. Es decir, Kant admite que cada concepto podría tener una historia de cómo lo adquirimos, que podrían existir una serie de hechos por la cual se ha originado la posesión. Esto es una cita de Kant, por la cual se ha originado la posesión. En otros términos, la crítica de la razón pura deja abierta la prueba de la posibilidad de que las categorías, la categoría de causa, por ejemplo, tengan una historia empírica. Esta historia podría tener que ver con la evolución de la especie humana y la psicología evolucionista podría ofrecer una explicación, o tal vez podría derivarse de una praxis histórica, como lo quiere el marxismo, o podría tener que ver con mutaciones aleatorias del ADN que transformaron el cerebro, o podría coincidir con las hipótesis del filósofo Thomas Reid, por ejemplo, quien ve las raíces de la causalidad en una proyección del formato de la acción humana. De modo similar están las ideas de Giambattista Vico o las de Lakoff y Johnson, los teóricos de la metáfora, que sugieren que la idea de causalidad es originalmente metafórica, es decir, el dominio fuente de esta metáfora lo provee la agencia humana. Somos sujetos activos que transformamos el mundo. Podemos rastrear algunas intuiciones similares en los textos de Nietzsche también. Hay un fragmento famoso sobre la metáfora que habla de esto.
Ninguno de estos relatos sobre el origen de la categoría de causalidad o de las otras categorías serían incompatibles con la legitimación kantiana de las categorías una vez que están instauradas. Y por eso Kant dice, cito de Kant, pues en lo que respecta al uso futuro de ellos, de los conceptos puros del entendimiento, las categorías, que tiene que ser enteramente independiente de la experiencia, deben mostrar un certificado de nacimiento muy diferente de aquel que certifica su procedencia de la experiencia. A esta derivación fisiológica, empírica, así intentada, que no puede llamarse propiamente deducción porque concierne a una cuestión en facti, una cuestión de hecho, la llamaré por eso la explicación de la posesión de un conocimiento puro. Fíjense, Kant dice, che, los humanos tenemos de hecho ciertas capacidades cognitivas. El sujeto empírico, el sujeto de Locke, y también diríamos hoy el sujeto de la psicología y de las neurociencias, es el que posee conceptos. Y esto es una cuestión de hecho. La historia de cómo llegó a poseerlos es una cuestión de hecho. En el planteamiento lockeano fisiológico indagamos únicamente el funcionamiento de los órganos del conocimiento humano, quid facti, cuestión de hecho, pero no las normas que regulan al sujeto, ni la validez del conocimiento humano, quid iuris. De modo similar, la psicología cognitiva y las neurociencias son disciplinas empíricas para las cuales la pregunta por las cuestiones de derecho carecerían de sentido. Y por el otro lado, la crítica de la razón pura intenta demostrar que el sujeto trascendental kantiano es el legítimo propietario de estos conceptos. La legitimidad de una relación de propiedad es una cuestión de derecho. Entonces, la pregunta de Kant es quid iuris y no quid facti. Le importa la legitimidad de la propiedad, no el origen histórico de la posesión. Pero reconoce que hay una historia de la posesión también. Por eso, un gran kantiano del siglo XX, el psicólogo Jean Piaget, estudió cómo los niños adquieren conceptos, como por ejemplo los de conservación de las cantidades o el concepto de número, que se vuelven a priori en cierto punto del desarrollo. Esto es muy interesante. Piaget decía que estos conceptos fundamentales son a priori a posteriori. ¿Qué quiere decir esto? Son a posteriori en el sentido de que tienen una historia de adquisición, pero una vez adquiridos se vuelven necesarios, indispensables para el sujeto. Nadie puede prescindir de la noción de número o de los principios de conservación. Es decir, que se transforman en un a priori, y por eso son un a priori a posteriori. En la crítica de la razón pura se utilizan muchas metáforas. Hay metáforas ópticas, como las referencias a los espejismos de la razón. Hay metáforas arquitectónicas, hay metáforas astronómicas, como el giro copernicano, metáforas geográficas, como la comparación del campo de la experiencia posible con una isla en la que pisamos tierra firme, mientras que la metafísica sería un océano incierto al cual nos aventuramos imprudentemente. Esto está en B295 A236. Pero sin duda, la enorme mayoría de las metáforas provienen del campo jurídico. Kant habla de legisladores, jueces, litigios, querellas, leyes, cortes, testigos, jurados, los intereses de las partes, el tribunal de la razón, las actas del proceso, el archivo de la razón humana. La razón pura, por ejemplo, dice Kant, es, cito, el foro judicial supremo al que están sometidas todas las disputas, en B768. La crítica de la razón pura argumenta con la lógica de un jurista. Así como un constitucionalista podría hablar de la división entre los tres poderes de un Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, Kant establece una división entre las potestades de las tres facultades principales, la sensibilidad, el entendimiento y la razón, que serían cuatro en realidad si incluimos a la imaginación como una facultad independiente, como que la imaginación sería el cuarto poder. Kant se pregunta por el alcance de la jurisdicción de cada facultad, es decir, para cuáles cuestiones una facultad puede declararse competente, para cuáles no. Kant también discute los límites del conocimiento humano en general, que coinciden con los límites de la experiencia posible. Con esta armazón conceptual, Kant analiza la subordinación de una facultad a la otra, los conflictos entre facultades, que son conflictos jurisdiccionales, así como los excesos de ciertas facultades, por ejemplo, la razón intentando avanzar allí donde no tiene intuiciones que correspondan a sus conceptos. Y también la relación entre la razón especulativa y la razón práctica.
Un modo de dirimir un conflicto entre dos poderes es establecer cuál tiene mayor autoridad. Por ejemplo, según Kant, el principio trascendental de la percepción es más alto que la conciencia empírica, dado que la conciencia empírica siempre presupone a la percepción trascendental. Incluso la división entre pensar y conocer corresponde a una distinción legal. Pensar es lo que hacemos cuando operamos con leyes o con reglas en abstracto, sin que haya un campo de aplicación, o sea, sin que haya un caso. Conocer requiere la aplicación de las leyes a la experiencia. Así es como el derecho cobra vida cuando las leyes se aplican a un caso concreto. En A751 B779, Kant dice que, cito, se puede considerar a la crítica de la razón pura como el verdadero foro judicial para todas las controversias de ella, porque ella está instituida para determinar los derechos de la razón en general y para juzgar acerca de ellos de acuerdo con los principios de su institución primera. Sin la crítica, dice Kant, sigo citando, la razón está como en estado de naturaleza y solo puede hacer valer o proteger sus afirmaciones y pretensiones mediante la guerra. No, acá Kant está haciendo una alusión a los teóricos del contrato social, sobre todo a Hobbes, a Thomas Hobbes. Sin la crítica, dice Kant, estamos en estado de naturaleza. Y agrega, cito, la crítica, en cambio, que todas las decisiones las extrae de las reglas fundamentales de su propia institución y cuya autoridad nadie puede poner en duda, nos trae la tranquilidad de un Estado de derecho, en el cual no tenemos que resolver nuestras disputas de otro modo que mediante un proceso. Lo que pone fin a las pendencias serían las luchas, ¿no? En el primer estado, es decir, en el estado de naturaleza, es una victoria de la cual ambas partes se jactan y a la cual la mayoría de las veces sigue solo una paz insegura instituida por la autoridad que se interpone. En cambio, dice, en el segundo estado, o sea, el estado instituido por la crítica de la razón pura, es decir, con el pacto social, cito, lo que pone fin a las pendencias es la sentencia. Lo que pone fin a las luchas es una sentencia, que al alcanzar aquí a la fuente misma de las controversias, debe garantizar una paz perpetua. Esto está en A752, 753 o B780, 781. Entonces, los dogmáticos y los escépticos, estas dos escuelas previas a Kant, se pelean como en un estado de naturaleza, hasta que llega Charán, crítica de la razón pura, que es como la ley de leyes, la constitución, el contrato social que crea las condiciones para una paz duradera. Ahí las partes pueden litigar, pueden resolver sus conflictos frente a un tercero, frente a un juez, que es la razón pura y que está educada por la crítica, en lugar de seguir en una guerra sin fin. Yo no creo que Kant haya pensado primero en los problemas del conocimiento y después, con fines didácticos o estilísticos, haya decidido adornar su argumento con algunas figuras jurídicas apropiadas. No. Kant piensa con un marco conceptual legal. Lo piensa así al problema del conocimiento. La metáfora jurídica estructura el pensamiento kantiano. Es una metáfora conceptual o un concepto metafórico, como dirían estos grandes teóricos de la metáfora que siempre cito y que son George Lakoff y Mark Johnson. Es un modelo, diría también otro gran teórico de la metáfora que es Max Black, un modelo que vuelve visibles ciertos aspectos del problema del conocimiento y también invisibiliza otros. Kant utiliza un marco conceptual jurídico para explorar los derechos del sujeto de conocimiento. Y en la deducción trascendental de las categorías, que constituye uno de los pasajes más importantes e influyentes de toda la crítica de la razón pura, toma a la justificación de un derecho de propiedad como el aspecto central y troncal de su argumentación. Como ya lo conté en el video sobre la deducción trascendental, en la época en que vivió Immanuel Kant, a finales del siglo XVIII, la región de Europa en la que él residía estaba dividida en una serie de estados, principados, reinos, ducados, eran entidades políticas distintas que compartían una cierta identidad cultural, y muchos de estos estados estaban incluidos en una especie de coalición llamada Sacro Imperio Romano Germánico, que abarcaba gran parte de toda esta región. Los principales estados eran el Reino de Prusia, el Electorado de Sajonia, el Reino de Baviera, el Reino de Württemberg, pero había como 50 estados más, y cada uno de estos estados tenía su propio gobierno, su propia autoridad. Ponele la ciudad de Königsberg, donde vivía Kant, pertenecía al Reino de Prusia.
El Sacro Imperio, entonces, era una entidad política descentralizada, fragmentaria, compuesta por estados independientes, que continuamente experimentaba cambios políticos, cambios en las fronteras, a causa de los distintos conflictos y de las alianzas variables. Supongamos que dos estados tenían un conflicto limítrofe. Por ejemplo, el reino de Württemberg decía, este bosque me pertenece. Y el margraviato de Baden le respondía, no, 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 el bosque me pertenece a mí. Entonces, para fundamentar sus derechos, el reino de Württemberg podía presentar una deducción, en alemán, Deduktion. Kant toma al término deducción del campo jurídico. En el derecho del Sacro Imperio Romano, una deducción era un argumento destinado a proporcionar una justificación histórica para un reclamo de propiedad. Por eso, en la crítica de la razón pura, Kant nos avisa que él tomó prestado el formato de la deducción no de la lógica, como quizás alguien lo esperaría, sino del campo del derecho. La deducción kantiana no es un silogismo demostrativo que va de premisas generales a conclusiones particulares. El formato de la deducción trascendental, tal como fue presentado en la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, sigue ajustadamente el formato del documento legal que presentaba la deducción, utilizado en las épocas de Kant para probar los derechos de un Estado sobre los territorios disputados. Si quieren ver los detalles históricos, hay un texto muy lindo de Dieter Heinrich, muy famoso además, de 1989, que explica esto. ¿Por qué Kant toma como plantilla para su argumento filosófico un documento de este tipo? Porque lo que él quiere lograr en la crítica de la razón pura es muy parecido, así como en la deducción de los juristas. Un sujeto político establece un derecho de propiedad sobre cierto territorio, de modo análogo, en la deducción trascendental, Kant demuestra que el sujeto de conocimiento tiene derecho a aplicar sus categorías a un cierto territorio, a saber, al territorio de la experiencia, al mundo de los objetos. Kant inventa esta palabra que no existía, este neologismo, deducción trascendental, para legitimar al sujeto y a sus estructuras cognitivas. Defiende la soberanía del sujeto de conocimiento sobre los objetos de conocimiento. Fíjense, Kant dice que los conceptos empíricos, rojo, dulce, aburrido, explosión, estos conceptos no plantean un problema filosófico, porque es fácil ver que los adquiero de la experiencia. Por medio de la experiencia llego a poseer conceptos empíricos. Los conceptos matemáticos no son tampoco un problema porque se basan en las intuiciones puras del espacio y del tiempo. Pero las 12 categorías sí constituyen un problema filosófico interesante porque son a priori y permiten síntesis a priori y se aplican a la experiencia y no se sabe de dónde cazzo extraen su legitimidad. Entonces Kant dice que mi derecho al uso de las categorías, cito, tiene que ser enteramente independiente de la experiencia. Deben mostrar un certificado de nacimiento muy diferente de aquel que certifica su procedencia de la experiencia. A la derivación fisiológica, o sea, la derivación empírica, que no puede llamarse propiamente deducción porque concierne una cuestión en facti, o sea, una cuestión de hecho, Kant dice, la llamaré la explicación de la posesión, de nuevo, posesión, importante, de un conocimiento puro. Esto está en A87, B119. Entonces ahora la metáfora de Kant es, chicas, sí, ustedes, categorías, chicas, quiero ver su certificado de nacimiento. O sea, quiero saber si son hijas legítimas o son hijas bastardas. Por ejemplo, tomemos el concepto de causa. No alcanza con intentar una explicación del tipo, vi muchas veces el fuego y después vi el humo, y de este hábito del pensamiento obtuve la idea de que el fuego es la causa del humo, o incluso más, que todo evento tiene su causa. Porque este relato reduce a la categoría a una cuestión de hecho, una cuestión fisiológica, y mi pregunta es una cuestión de derecho. Si son hijas legítimas, como dice Kant, nos tienen que mostrar el certificado de nacimiento. El concepto de causa y efecto, les leo de Kant, cito, exige que algo A sea de tal naturaleza que otro algo B le siga necesariamente y según una regla universal. Los fenómenos suministran desde luego casos a partir de los cuales es posible una regla según la cual algo acontece habitualmente, fuego, humo, pero nunca dicen que el resultado sea necesario. Por eso, la síntesis de la causa y el efecto posee una dignidad
que no se puede expresar empíricamente, a saber, que un efecto no solamente se añade a la causa, sino que es puesto por medio de ella y resulta de ella. Esto está en A91B124. Palabra clave, dignidad. Kant pide que la categoría de causa y efecto tenga dignidad. Antes ya nos habló de su certificado de nacimiento, que no sea bastarda. Está en juego su legitimidad. El objetivo de la filosofía trascendental es comprender cómo y con qué derecho los conceptos a priori del entendimiento, las categorías tales como causa, sustancia, realidad, lo necesario, lo posible, las categorías de cantidad, etc. Estas categorías se aplican a los objetos de la experiencia. En este punto, la categoría jurídica de propiedad juega un rol fundamental. La categoría de propiedad garantiza la unidad de lo diverso. Piensen en todos los objetos que ustedes poseen. Ustedes tienen un cepillo de dientes, quizás un celular, una mochila, ropa, por ahí tienen un vehículo o una vivienda. Lo más probable es que sean dueños de una diversidad de objetos. No sé cuántos, cientos, miles de objetos. En todos los casos ustedes pueden decir, esto es mío. Es decir, hay un movimiento semántico de autoatribución. Cualquiera de estos objetos está unido por un vínculo invisible con ustedes, pero un vínculo normativo con ustedes mismos. Les pertenece. Esto es lo que permite la categoría de propiedad, la unidad. Hay un yo, un centro que unifica esta diversidad de objetos. Por eso, al trabajar la deducción trascendental de las categorías en el parágrafo 18, más precisamente, Kant enfatiza que la unidad trascendental de la percepción permite que toda la multiplicidad dada en la intuición, espacio, tiempo, sensaciones, colores, formas, toda esa multiplicidad se una en un concepto de objeto. Este es el paralelo con la propiedad. Es la unidad de un sujeto la que hace posible la identidad y la unidad del objeto. En el lenguaje kantiano decimos, la unidad sintética de la conciencia permite la objetividad del conocimiento. Pero vamos a hilar más fino, vamos a explorar en más profundidad el concepto mismo de propiedad y su relación con la filosofía. Porque el derecho no es solamente una disciplina académica como lo son la historia o la lingüística, ni una disciplina aplicable al mundo como la física o la psicología. Además de usar el término derecho para referirnos a un campo de estudio, también utilizamos esta palabra para referirnos al conjunto de las normas que configuran las relaciones sociales de una comunidad. Además de un campo de estudio, el derecho es como un entramado de normas que determinan la identidad y el estatus de los individuos, que delinea sus derechos, sus obligaciones, cómo pueden interactuar con otros sujetos, cómo pueden relacionarse con los objetos. El derecho especifica los contornos de la propiedad, cómo se adquiere un objeto, cómo mi propiedad de un objeto, que yo sea dueño de un objeto, tiene consecuencias para las acciones de mi prójimo. No lo pueden tocar, por lo menos sin mi permiso, no pueden interferir con mi propiedad. También especifica el derecho cómo puede perderse la propiedad o cómo puedo vender un objeto, transferir la propiedad del objeto a otro sujeto, regalarlo. Este entramado jurídico es el corazón de la organización social humana. Fíjense también que la palabra propiedad no se refiere a mi control fáctico de un objeto, a estar vigilándolo, a tenerlo en mis manos. Se refiere a mi titularidad, a mi derecho sobre este objeto. La disputa por los recursos, el control y la posesión de territorios y de objetos emerge como una de las fuentes más comunes y más persistentes de conflicto humano. En este contexto, la categoría de propiedad se erige como un pilar fundamental del orden social. Diversos pensadores de la tradición occidental han enfatizado esta centralidad, cada uno desde su perspectiva única. Por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau abordó la propiedad como un punto de inflexión en el origen de la moral. Hegel, en su filosofía del derecho, vio la propiedad como una manifestación esencial de la libertad personal. Prácticamente es la propiedad la que constituye a la persona, y no al revés. Platón discutió el problema de la propiedad al tratar su república ideal. Hobbes le dio un lugar central a la propiedad en su teoría del contrato social. Explicar cada uno de estos enfoques nos conduciría a debates más amplios y profundos que no podemos abordar en este video. Pero daremos un pequeño rodeo para explicar la importancia de la categoría de propiedad en la historia de la filosofía. La expresión pasaje del mito al logos es una forma abreviada
para referirse a la transformación en la mentalidad de los seres humanos que tuvo lugar en Grecia antigua, aproximadamente entre los siglos 7 y 5 a.C. Se asume que antes del siglo VII los mitos constituían el principal marco explicativo para comprender el origen del universo, la naturaleza, los dioses, la condición humana. Estos relatos surgidos en el seno de sociedades tribales y transmitidos oralmente de generación en generación ofrecían explicaciones simbólicas y alegóricas sobre fenómenos naturales y cuestiones existenciales. Los mitos proporcionaban respuestas a preguntas fundamentales y establecían un sistema de creencias y valores compartido por las comunidades. Algunos historiadores de las ideas sostienen que entre los siglos 7 y 5 a.C. se produjo una transición desde una comprensión basada en relatos mitológicos y explicaciones sobrenaturales hacia un enfoque racional y sistemático conocido como logos. Esta transformación cultural es parte de un proceso más amplio de cambio social, catalizado por el desarrollo de la polis, la aparición de instituciones como las asambleas, los juicios por jurados, así como instituciones mercantiles, códigos legales escritos, reformas democráticas, una consolidación del Estado. Todos estos cambios fueron propiciando las prácticas de argumentación basadas en evidencia empírica y en el razonamiento, y correlativamente fueron erosionando la confianza en las narrativas míticas. Hacia el año 485 a.C., dos tiranos sicilianos, Gelón y Hierón, decretaron deportaciones, traslados de población, expropiaciones para poblar Siracusa y adjudicar lotes a los mercenarios que habían contratado. Cuando fueron destituidos por un levantamiento democrático y se quiso volver al ante quo, a la situación anterior, hubo innumerables procesos porque los derechos de propiedad estaban confusos. Estos procesos eran de un tipo nuevo, movilizaban grandes jurados populares ante los cuales para convencer había que ser elocuente. Esto lo pueden ver muy bien contado, por ejemplo, en el libro de Barthes sobre retórica de 1970, en la página 12. Es en este contexto que aparecen los primeros profesores de retórica, como Empédocles de Agrigento y Corax. Corax fue el primero en cobrar por sus lecciones. Poco después, según Cicerón, los sicilianos Corax y Tisias escriben la primera compilación de las artes y preceptos de la retórica. Están muy bien las notas de Kennedy en su edición de la retórica de Aristóteles de 1991, que explica también este proceso. A Roland Barthes le resulta sabroso observar que el estudio de la argumentación no surgió a partir de una sutil mediación ideológica, sino a partir de, cito, la socialidad más desnuda, la de la posesión territorial. Hemos comenzado a reflexionar sobre el lenguaje para defender nuestra propiedad. Esto está en Barthes, 1970, página 13. En el origen de la tradición filosófica occidental, en una época de fuertes cambios en las relaciones sociales, en que el Estado y sus instituciones comienzan cada vez más a mediar en los conflictos entre los ciudadanos, el lenguaje y la práctica de dar razones se convierten en herramientas clave para poder triunfar en los litigios. Así se propicia la argumentación sobre los argumentos, la reflexión acerca de la reflexión y, en último término, se convierte al logos, a la lógica misma, en objeto de estudio. Occidente empieza a pensar acerca de su pensamiento y lo hace, dice Barthes, para proteger su patrimonio. Los esquemas argumentativos surgidos en el proceso judicial o en el debate político se catalogan, se clasifican, se empaquetan y se exportan a otros campos, al teatro, la retórica, la filosofía, la ciencia. Es en el seno de esta transformación histórica que aparecen los filósofos presocráticos, como Tales de Mileto, Anaximandro y Heráclito, quienes propusieron explicaciones naturalistas y filosóficas acerca del origen y la estructura del cosmos. Sócrates, Platón y Aristóteles también contribuyeron a la corrosión de las explicaciones mitológicas y favorecieron un enfoque más analítico, más crítico, sentando así las bases para el desarrollo de la ciencia y, en general, para el pensamiento racional que caracterizan la tradición occidental hasta nuestros días. El sistema democrático y el relativismo sofista van carcomiendo los pilares de la sociedad previa, disuelven las certezas del mito y conllevan el angustiante peligro de una caída en el caos relativista. La filosofía se delinea como un tercer camino que evita tanto un retorno reaccionario a las antiguas tradiciones, al mito, como una caída en el todo vale de los sofistas.
Se busca un ancla, un justo medio, un piso firme, un arqué, es decir, un principio fundamental que explique y justifique el orden del mundo. Frente al mito y al relativismo, el pensamiento conceptual fundado en principios, en arqués, en categorías y conceptos bien delimitados, se presenta como un camino hacia una vida ética, orientada a la verdad, la justicia y la belleza. Así, en la República, Platón va a rechazar tanto a los sofistas como a los antiguos poetas, y propondrá la idea de bien como el principio fundamental que puede sostener el orden del mundo. La filosofía no inventa el logos, pero acompaña el proceso de transformación cultural, el pasaje del mito al logos, reflexiona sobre el logos, lo sistematiza. El trabajo filosófico, a su vez, tiene efectos en la cultura. Esta dialéctica entre praxis y teoría no deja de repetirse en toda la historia humana. 2000 años más tarde, en el inicio de la modernidad, la filosofía continúa cumpliendo esta función de ser un ancla, una base segura, un punto fijo y estable desde el cual evitar tanto el retorno reaccionario a un pasado ya superado como la caída en el relativismo o en el escepticismo. René Descartes fija este centro en el individuo, más específicamente en la razón individual. El modelo del pensador francés es un modelo piramidal, con una autoridad máxima, una norma suprema que es la fuente de toda validez. A partir de esta norma suprema se van derivando todas las verdades. Se extiende el conocimiento deductivamente hacia abajo, conformando una pirámide. Es un modelo verticalista que refleja la estructura normativa de las monarquías absolutas europeas, con el soberano en la cúspide y que en la filosofía de Descartes se replica en las dos autoridades paralelas, del cogito y de Dios. Este esquema verticalista sigue el diseño jurídico de los nuevos estados nacionales, las monarquías absolutas, las nuevas constituciones que estaban en formación en los siglos XV y XVI. Podemos contrastar este modelo con el modelo inglés o británico del common law o el derecho consuetudinario que se basa en la acumulación de precedentes y de fallos previos, la acumulación de la experiencia histórica. Esta es la mentalidad que vemos reflejada en las filosofías empiristas del conocimiento de Hobbes, Hume y Locke. Platón había utilizado la analogía entre el individuo y el Estado como columna vertebral que hilvana los 10 libros de su República. Toda la filosofía occidental se desarrolla a la sombra de esta analogía. La estructura del Estado se trasvasa al individuo. En Descartes, esta metáfora sigue operante. El individuo es un Estado, un soberano que reina e imparte justicia con un esquema jerárquico y vertical, top-down. En Hume opera al revés, de la periferia al centro, desde la multiplicidad de los sentidos, desde la experiencia histórica acumulada, a las ideas del individuo y al mismo self. Es un modelo de abajo hacia arriba, o bottom-up, de la periferia al centro. Y nos preguntamos, en Kant, ¿sigue operante esta analogía entre el individuo y el Estado? El modelo kantiano se plantea como una síntesis entre ambos movimientos, entre deducción e inducción, autoridad central y experiencia periférica acumulada, razón y sentidos, monarquía y pueblo. Antes hablamos del desarrollo de los distintos estados germánicos y de Prusia y de la fragmentación política de esa región en el siglo XVIII. En la época de Kant están en juego los derechos y las atribuciones de cada estado, de cada casa, de cada actor político. Y en ese contexto podemos ver al pensamiento kantiano como una reflexión acerca del fundamento de la autoridad y de la posibilidad de resolver los conflictos entre poderes. Kant piensa la viabilidad de una unificación de esta autoridad fragmentada en una autoridad unificada. Piensa la síntesis. En otros términos, la respuesta es sí. En Kant también el Estado y la praxis política en general nos proveen un modelo de la mente y del conocimiento. El marco conceptual que presta el Estado en Platón, en Descartes, en Hume o en Kant no viene a resolver un problema técnico, sino una cuestión de justicia. ¿Cuál es la teoría de la mente y el conocimiento más justa, más adecuada para alcanzar la verdad y que mejor representa nuestra naturaleza humana? La deducción kantiana es un nuevo ejemplo del fenómeno que ya había verificado Barthes al estudiar el origen de la retórica. Los procedimientos jurídico-institucionales de realización de la justicia son exportados a contextos argumentativos en los cuales, revestidos de la autoridad que les confiere su origen,
producen un efecto retórico de validación o de legitimación. Hay otros autores que toman una vía parecida. Un ejemplo es Jean-Pierre Vernant, que propone una explicación similar acerca del origen del logos. Las formas de la argumentación racional pueden rastrearse en su origen a partir de las prácticas argumentativas en contextos jurídicos y políticos. Y el derecho, como indicamos hace un ratito, surge fundamentalmente para ordenar los conflictos de propiedad. Cuando cambian las relaciones de propiedad, cambia el derecho y cambia también el modo en que el ser humano entiende su mundo social y el mundo en general. El desarrollo de la categoría de propiedad va de la mano del desarrollo del logos. No podemos entender la historia de la filosofía sin la historia de la propiedad. Hemos dicho que la crítica de la razón pura intenta ordenar los conflictos entre las facultades. El término alemán para facultades es Vermögen. Es una palabra interesante, ya que también podría traducirse por poderes, ¿no? En el sentido en que una democracia constitucional hay un poder judicial, un poder legislativo, un poder ejecutivo. Pero además, Vermögen significa propiedades o incluso patrimonios. En inglés dicen assets. Entonces, los argumentos de la crítica de la razón pura vienen a establecer los límites entre los poderes y establecer los títulos de propiedad sobre los distintos patrimonios. Voy a citar de nuevo a Kant. Así, el concepto de una causa no es nada más que una síntesis de aquello que sigue en una serie temporal con otros fenómenos, según conceptos. Y sin tal unidad que tiene su regla a priori que se impone a los fenómenos, no se hallaría la unidad integral y universal, y por consiguiente necesaria, de la conciencia en lo múltiple de las percepciones. Pero entonces estas, es decir, la multiplicidad de las percepciones, no pertenecerían a experiencia alguna y por lo tanto no tendrían objeto y no serían nada más que un juego ciego de las representaciones, es decir, menos que un sueño, dice Kant en A112. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el mero mecanismo de un input de información que proviene de los sentidos y que forma las percepciones no nos convierte en sujetos que conocen el mundo. El juego de múltiples sensaciones, imágenes, percepciones que también siente un animal es menos que un sueño. El conocimiento humano presupone a un sujeto trascendental, que es el sujeto de conocimiento en tanto puede ser consciente de su propia actividad de conocer, es decir, puede ser consciente de su actividad de reunir esa multiplicidad de la percepción, enlazar representaciones, ordenarlas, sintetizarlas y referirlas a un objeto. El hecho de identificar a un objeto y atribuirle ciertas características presupone que la conciencia reconozca estos actos cognitivos como propios. Por eso la conciencia es una autoconciencia, o como lo dice Kant en su jerga, es una unidad originaria y trascendental de apercepción. El sujeto kantiano proclama: esta experiencia es mía. Se atribuye la propiedad de su experiencia. El sujeto kantiano afirma: yo pienso, al estilo del cogito de Descartes, pero le agrega al yo pienso también, y cito a Kant: soy, pues, consciente del yo idéntico con respecto a lo múltiple de las representaciones que me son dadas en una intuición, porque las llamo a todas ellas mis representaciones, que constituyen una. Dice en B135. Es como si Kant inquiriera: ¿quién es el legítimo dueño de esta representación? Y esta cuestión es de derecho, no es de hecho. El acto de autorreferencia, de autoconciencia que llamamos apercepción, no es una función biológica, sino que solamente puede realizarse en un plano deontológico, en el plano virtual del derecho. El sujeto kantiano no es una entidad biológica, sino una persona jurídica, una persona que afirma sus derechos de propiedad, la legitimidad de sus conocimientos mediante un documento jurídico, una deducción. Porque una persona es eso, es una entidad que es responsable de sus actos y que tiene autoridad en una cierta esfera, la esfera de sus atribuciones y sus propiedades. El sujeto kantiano es cada uno de nosotros en este movimiento de autorreferencialidad. Si este sujeto puede realizar una síntesis, y en particular la tercera síntesis, la síntesis del conocimiento de acuerdo a conceptos, es decir, de acuerdo a reglas, es porque el sujeto mismo no es más que una actividad unificadora consciente de que cada representación, cada conocimiento son suyos. El sujeto se conoce a sí mismo como quien realiza la síntesis del objeto de conocimiento. La conciencia que conoce al objeto no flota en el vacío, es una persona jurídica
como que tiene una dirección postal definida, sabemos dónde vive. En palabras de Kant, cito, tenemos a priori conciencia de la integral identidad de nosotros mismos con respecto a todas las representaciones que puedan alguna vez pertenecer a nuestro conocimiento. A116. No que de hecho pertenecen, no una mera posesión, sino que pueden pertenecer. El pueden alude a que estamos en este plano virtual, deontológico, normativo. Dice Kant, estas pueden representar algo en mí solo en virtud de que pertenecen con todo lo demás a una conciencia. También lo dice en A116. Es decir, me pertenecen. La unidad trascendental de la percepción es en último término mi propiedad de mis representaciones. Son las personas las que pueden declarar que se observó un cierto fenómeno, que X es causa de Y, que los objetos identificados eran 5. Se trata de acciones válidas del sujeto que son, en último término, acciones de apropiación. En este caso, apropiación intelectual, pero que en último término son sublimaciones de acciones de apropiación en un contexto de interacción social. Es el derecho el que nos hace personas. La persona es una categoría jurídica. Como animales, como muchos soñamos, pero como personas despertamos a la vida social y a la vida del conocimiento. Nos constituimos a nosotros mismos y a nuestro imperio. Somos dueños de nuestros actos, responsables de ellos. Producimos una doble síntesis, el sí mismo y el objeto. La etimología de síntesis es poner junto. La síntesis es un acto de apropiación. Es el sujeto juntando, reuniendo, haciéndose dueño. Es la acción conectiva y unificadora de la conciencia humana. Heidegger ya nos enseñó que una de las acepciones originales de logos, en griego antiguo, también remite a reunir, juntar. ¿Tiene algún sentido la pregunta quid iuris en la sociedad hipertecnológica y cientificista de hoy? Sí, sirve para recordarnos que no somos un mero mecanismo, que nuestra subjetividad se constituye en base a sistemas normativos, a normas jurídicas. En este video hemos explorado el significado de la expresión quid iuris en la crítica de la razón pura, de Kant. La distinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho es clave para comprender la naturaleza del conocimiento según el pensamiento kantiano. Kant nos enseña que más allá de las cuestiones técnicas o fisiológicas relativas al funcionamiento de la mente o del cerebro, el problema del conocimiento nos lleva a un plano normativo. Se desenvuelve en el campo del deber ser. Gracias. Les pido, apoyen el canal, suscríbanse, denle like si es que les parece que este video constituye un aporte valioso. Y en la descripción también pueden ver otras formas de apoyar este trabajo. Nos vemos.